El frío cortante de la madrugada mexicana no era nada comparado con el hielo que emanaba de las palabras de Paola en aquella noche sombría. Bajo la pálida luz de la luna que iluminaba el patio de tierra apisonada, la silueta de doña Mercedes parecía aún más frágil y encogida frente a la furia descontrolada de su nuera. Con un empujón seco y desprovisto de cualquier rastro de humanidad, la anciana fue arrojada fuera del calor del hogar que ella misma ayudó a construir con el sudor de décadas. El sonido de la pesada puerta de madera al cerrarse de golpe resonó en el valle silencioso, sellando el destino de una mujer que solo conoció el sacrificio. Allí, frente al chiquero inmundo, Mercedes sintió el peso de la ingratitud aplastarle los pulmones, mientras el olor acre de los animales subía como un insulto final a su dignidad. La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, transformando el refugio de los cerdos en el único techo disponible para quien dedicó toda su vida a cuidar de los demás sin pedir nada a cambio. Paola gritaba desde la ventana con una voz cargada de un desprecio que cortaba el aire como una cuchilla afilada, repitiendo que Mercedes no era más que un estorbo inútil. «¡No sirves para nada!». La frase azotaba los oídos de la anciana, mientras una manta vieja, raída y manchada por la suciedad del tiempo, era arrojada brutalmente sobre su cabeza. En el suelo húmedo y cubierto de un barro fétido, la mujer que un día fue el pilar de aquella familia, ahora se veía reducida a una condición inferior a la de los animales que la rodeaban. La humillación era un manto más pesado que el propio frío que empezaba a paralizar sus dedos callosos. Los ojos de doña Mercedes, nublados por las cataratas y por las lágrimas que insistían en caer, buscaban desesperadamente un rastro de luz o de esperanza en aquella escena de puro horror visual. Podía oír los gruñidos bajos de los cerdos, que parecían extrañarse ante aquella presencia humana invadiendo su espacio de suciedad y confinamiento en medio de la noche helada. Cada movimiento de la anciana en el barro producía un ruido húmedo, un sonido que simbolizaba la caída libre de una vida de honor hacia el abismo de la deshumanización total y absoluta. No había forma de ignorar la crueldad estética de aquel momento, donde la piel arrugada de una madre tocaba el suelo, donde se acumulaban los desechos bajo la mirada indiferente de las estrellas. Era el retrato vivo de una traición familiar que desafiaba cualquier lógica de amor o de respeto básico. La imagen era demasiado impactante para ser ignorada, una afrenta directa a todo lo que consideramos sagrado en los lazos de sangre y en el cuidado de nuestros antepasados. Ver a doña Mercedes intentando acomodarse sobre un puñado de paja podrida, mientras el viento silbaba entre las rendijas de las tablas de madera, generaba una indignación que subía por la garganta de quien observaba. ¿Cómo era posible que el hijo que ella amamantó y protegió permitiera que semejante atrocidad ocurriera ante sus propios ojos, bajo el techo de la casa familiar? El contraste entre el recuerdo de una vida de trabajo duro y la realidad de ser desechada como basura era una herida abierta y palpitante en el corazón de la narrativa. El espectador sentía el golpe de una injusticia que clamaba al cielo por algún tipo de reparación inmediata. En aquella pequeña comunidad, donde el honor debería ser el valor supremo, lo que se veía era la descomposición moral de un hogar transformado en escenario de tortura psicológica y física. Mercedes abrazaba la vieja manta como si fuera el último fragmento de su existencia, intentando ignorar los insectos que reptaban cerca de sus pies descalzos y helados. La tensión en el aire era casi palpable, una promesa silenciosa de que aquella noche no sería solo el fin de su paz, sino el inicio de un giro que nadie podría prever. El sentimiento de impotencia de la protagonista desbordaba la pantalla, golpeando directamente el sentido de justicia de quien seguía cada respiración corta y sufrida de aquella mujer indígena, marcada por el dolor y la exclusión social severa. La promesa de una venganza o de una redención flotaba sobre el chiquero como una niebla densa, mientras la cámara se alejaba para mostrar la pequeñez de aquella mujer
poder frente a la inmensidad de la maldad humana. El espectador era invitado a sumergirse en un océano de empatía, obligado a encarar el rostro más oscuro de la ambición y del prejuicio que Paola representaba con tanta virulencia. Aquel gancho inicial no era solo una escena de impacto, era un contrato emocional firmado con el público, garantizando que la travesía de Mercedes no terminaría en aquel lodazal de tristeza. A partir de aquí, cada detalle del pasado y cada paso de la villana serían analizados bajo la lupa de la indignación colectiva, preparando el terreno para una explosión de emociones encontradas. Antes de continuar con esta historia tan emocionante, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta travesía y comenta abajo desde qué ciudad o estado estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde está llegando la historia de Doña Mercedes. Doña Mercedes camina ahora por las sombras de la memoria, intentando comprender cómo la casa que levantó con su propio esfuerzo se convirtió en su prisión emocional y física. La luz que entra por las rendijas de las paredes de la vivienda ya no calienta su alma, pues vive en un estado de vigilia constante, temiendo la próxima mirada de desprecio. Sus manos, antes ágiles en el manejo del asadón y en la preparación de tortillas doradas, ahora tiemblan levemente, no solo por la edad, sino por el peso del abandono. Se siente una extranjera en su propio territorio, una sombra que circula por los rincones para no incomodar la vista de quien manda. La vulnerabilidad de Mercedes es una herida expuesta que intenta ocultar bajo el rebozo gastado, manteniendo una dignidad silenciosa que nadie en esa casa parece capaz de notar o valorar. El ambiente a su alrededor exhala una tensión que se puede cortar con cuchillo, donde cada crujido de los muebles suena como una acusación de su supuesta inutilidad. Paola, con su postura erguida y mirada gélida, domina los espacios comunes, dictando las reglas de un juego cruel en el que Mercedes siempre es la perdedora. La casa, que antes resonaba con risas y el aroma de guisos frescos, ahora huele a productos de limpieza fuertes y a un vacío afectivo que asfixia cualquier intento de diálogo. Mercedes observa los cambios en la decoración, las fotos antiguas siendo reemplazadas por objetos modernos y fríos que no cuentan historia alguna. En cada detalle se le recuerda que su tiempo allí ya expiró y que su presencia es un error de cálculo en la vida perfecta que su nuera desea proyectar. La situación emocional de Mercedes es de un aislamiento profundo, una soledad que duele más que los dolores articulares causados por una vida de trabajo intenso. Se sienta en un pequeño banco de madera al fondo del patio, observando el horizonte mexicano, buscando respuestas que el viento se empeña en no traer. El conflicto inicial se manifiesta en los pequeños gestos, como cuando Paola retira el plato de comida incluso antes de que Mercedes termine su modesta ración. Ya no hay lugar para ella en las conversaciones del atardecer, ni en los planes de futuro que el hijo y la nuera discuten en voz baja en la sala. Se ha convertido en un mueble viejo, un objeto que acumula polvo y que todos esperan con una impaciencia cruel que desaparezca para liberar el espacio que ocupa. Martín, el hijo por quien ella dio la vida, deambula por la casa como un fantasma de sí mismo, evitando cruzar la mirada con su madre para no enfrentar su propia cobardía. Se refugia en el trabajo y en el silencio, permitiendo que la atmósfera de humillación se instale como una neblina persistente bajo el techo familiar. Mercedes intenta buscar en él al niño que protegía de las lluvias, pero solo encuentra a un hombre vacío, dominado por el control absoluto de una esposa ambiciosa. La omisión de Martín es el combustible que Paola utiliza para elevar la temperatura de la persecución, sintiéndose libre de actuar sin resistencia ni reproche alguno. El hogar, que debería ser un puerto seguro, se ha transformado en un campo minado de ofensas veladas y exclusión sistemática contra la anciana. La precariedad de la situación de Mercedes se agrava por su dependencia física, que le impide simplemente marcharse y comenzar de nuevo en otro lugar. No tiene recursos ni ahorros, pues todo lo que ganó fue invertido en la crianza del hijo y en el mantenimiento de aquella pequeña propiedad rural.
Cada centavo que pasó por sus manos callosas fue destinado a asegurar que Martín tuviera un futuro mejor que su pasado de privaciones. Ahora, irónicamente, es esa misma dedicación la que la mantiene atrapada en un lugar donde su existencia es cuestionada y su historia borrada día tras día. El miedo a ser dejada en la calle, sin techo ni amparo, es un monstruo que la acecha cada noche, convirtiendo el sueño en un territorio de pesadillas reales. Paola utiliza el prejuicio como una herramienta de dominio, haciendo comentarios despectivos con frecuencia sobre el origen indígena y las costumbres sencillas de la suegra, querida por todos en la villa. Ridiculiza el acento de Mercedes, su forma de vestir e incluso su devoción religiosa, intentando despojarla de su identidad más profunda. Para la nuera, Mercedes representa un pasado de pobreza que desea enterrar a cualquier costo para ascender en la escala social local. Cada ataque verbal está calculado para minar la resistencia psicológica de la anciana, haciéndola creer que, en efecto, es una carga demasiado pesada de llevar. La estrategia de aislamiento resulta eficaz, arrebatándole a Mercedes el valor para pedir ayuda o reclamar las injusticias que sufre a diario. La rutina de humillaciones comienza temprano, con órdenes bruscas para que Mercedes limpie zonas de la casa a las que apenas puede llegar con sus brazos cansados. Si se encuentra un solo grano de polvo, Paola inicia un monólogo agresivo sobre lo lenta e inútil que se está volviendo la anciana, aumentando la presión sobre su mente. El clima emocional es de una tristeza desbordante, donde hasta las paredes parecen llorar la decadencia de los valores de respeto hacia los mayores. Mercedes lo soporta todo en silencio, tragándose el llanto para no darle a Paola el placer de verla derrotada o suplicando una migaja de compasión. Se aferra a sus oraciones y a los recuerdos de su esposo fallecido, buscando en ellos la fuerza necesaria para enfrentar un día más en aquel infierno. El contraste entre la belleza natural del paisaje mexicano y la fealdad de las acciones humanas dentro de esa casa crea una disonancia visual y emocional poderosa para quien observa. Afuera, las bugambilias florecen en tonos vibrantes de rosa y púrpura, mientras que, dentro, la vida de Mercedes se marchita bajo el sol implacable del desprecio. La vulnerabilidad de la protagonista se acentúa por su baja estatura y por sus movimientos lentos y cuidadosos que contrastan con la agitación autoritaria de Paola. El espectador puede sentir la fragilidad de Mercedes como si fuera la de su propia madre o abuela, despertando un instinto de protección inmediato. La injusticia está sembrada en tierra fértil, lista para germinar en un conflicto que cambiará para siempre la historia de esa familia. Las decisiones del hogar se toman sin consultar a Mercedes, incluso cuando afectan directamente su rutina o su bienestar básico y esencial. Paola cambió el lugar donde la anciana solía sentarse a ver el atardecer, alegando que su presencia allí arruinaba la estética de la terraza para las visitas. Cada pequeña pérdida de territorio dentro del hogar es una nueva cicatriz en el alma de Mercedes, que se ve empujada cada vez más hacia el fondo de la propiedad. Observa la vida pasar a través de una ventana empañada, sintiendo que el mundo exterior sigue girando mientras ella permanece atrapada en un bucle de dolor. El sentimiento de invisibilidad es el arma más poderosa que Paola utiliza para intentar borrar el rastro de Mercedes de la existencia común. La narrativa revela que Mercedes no es solo una víctima pasiva, sino una mujer que lucha internamente por mantener su cordura frente a un escenario tan hostil y desolador. Guarda pequeños objetos, como una fotografía antigua y un rosario de madera, como si fueran tesoros que prueban que aún existe y que tiene una historia. Estos elementos simbólicos son su última línea de defensa contra el borrado total
total que la nuera intenta imponer con tanta determinación y maldad. El público es invitado a sentir la respiración agitada de Mercedes cuando escucha los pasos pesados de Paola acercándose a su pequeño y precario refugio. La tensión es un hilo estirado al máximo, a punto de romperse en cualquier momento, arrastrando a todos al abismo del conflicto abierto. En esta etapa, el conflicto inicial ya ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en una realidad palpable y opresiva que marca el ritmo de cada respiración dentro de la casa. El espectador comprende perfectamente quién es Mercedes y por qué su dolor es tan profundo, del mismo modo que reconoce en Paola el arquetipo de la crueldad sin límites. Los cimientos de la historia están sólidamente construidos sobre el terreno de la injusticia, preparando el corazón de quien observa para los capítulos más oscuros que vendrán. No hay espacio para la neutralidad. La historia exige que tomemos partido por quien lo dio todo y ahora recibe la nada como recompensa. El contexto está establecido, las piezas están sobre el tablero y el juego de poder familiar avanza hacia un punto de ruptura total y absolutamente inevitable. La historia de Doña Mercedes no comenzó en el chiquero, sino bajo el sol abrasador de las plantaciones de agave, donde pasó la mayor parte de su juventud. Viuda aún muy joven, se encontró sola con un niño pequeño en brazos y un pedazo de tierra árida que exigía más de lo que parecía tener para dar. Sin dejarse abatir, Mercedes transformó su dolor en fuerza motriz, despertándose antes del primer canto del gallo para moler el maíz y preparar las gorditas que vendía en la plaza del pueblo. Cada peso ahorrado era una victoria contra el hambre y una promesa de que su hijo, Martín, jamás sufriría las privaciones que marcaron su propia infancia dolorosa. Ella era la imagen de la resiliencia mexicana, una mujer de carácter firme que nunca permitió que el cansancio venciera su voluntad de garantizar un futuro digno para su linaje. Para sostener el hogar y los estudios de Martín, Mercedes trabajó como jornalera en fincas vecinas y como cocinera en casas de familias acomodadas de la región, acumulando callos y cicatrices. Sus manos, hoy temblorosas, fueron las mismas que cargaron fardos pesados y restregaron ropa sobre piedras en ríos helados hasta que la piel quedaba en carne viva. Nunca se quejó porque veía en cada logro de su hijo una extensión de sus propios sueños enterrados por la necesidad de sobrevivir. La construcción de la casa principal fue el punto culminante de su trayectoria, un monumento levantado ladrillo a ladrillo con el dinero que sobraba de sus ventas en la plaza. Aquellas paredes representaban su seguridad, su legado y la garantía de que, en la vejez, tendría el descanso merecido tras una vida de batallas incesantes. La relación con Martín siempre estuvo marcada por un amor devocional, casi sagrado, en el que Mercedes ocupaba el papel de protectora absoluta frente a las durezas del mundo exterior. Lo protegió de tormentas e injusticias, muchas veces dejando de comer para que su plato estuviera siempre lleno y humeante. Martín creció viendo el sacrificio de su madre, pero tal vez esa protección excesiva atrofiara su capacidad de desarrollar una columna moral propia y resiliente. Recibía el cariño y el sustento como si fueran obligaciones naturales del destino, sin comprender la profundidad del desgaste que eso causaba en el cuerpo y el alma de Mercedes. Esa dinámica de entrega total, sin exigencias, sembró las semillas de la pasividad que años después se convertiría en el arma más dolorosa usada contra la propia madre. La llegada de Paola a la vida de la familia fue el punto de inflexión que comenzó a derrumbar el castillo de sacrificios que Mercedes había construido con tanto esmero. Al principio, la nuera se mostraba servicial y amable, pero detrás de la sonrisa ensayada se ocultaba una ambición voraz por estatus y control del patrimonio ajeno.
Mercedes, en su sencillez y bondad innata, acogió a la joven como a la hija que nunca tuvo, abriendo las puertas de su hogar y de su corazón sin reservas. Compartió sus recetas secretas, sus historias de vida y lo poco que poseía, creyendo que la familia solo estaba creciendo en amor y unión. No sabía que estaba entregando las llaves de su refugio a quien, en poco tiempo, intentaría borrar su existencia de la forma más cruel. El recuerdo de su esposo fallecido, un hombre humilde pero honrado que murió trabajando en el campo, es lo que aún mantiene encendida la llama de la dignidad en el pecho de Mercedes. Ella recuerda las promesas que se hicieron de cuidar esa tierra y mantener unida a la familia, sin importar las dificultades que la vida impusiera. Perder al compañero. Demasiado pronto fue un golpe duro, pero Mercedes honró su memoria manteniendo la propiedad productiva y el nombre de la familia libre de cualquier mancha. Cada rincón de esa casa guarda el eco de una promesa hecha bajo el cielo estrellado de México. Promesas que ahora parecen traicionadas por la pasividad de un hijo y la maldad de una nuera. El pasado de Mercedes es un testimonio de honor que contrasta violentamente con el presente de humillación que se le impone. Paola inició su campaña de difamación y aislamiento de manera sutil, aprovechándose de pequeños lapsos de memoria o de la lentitud física natural que la edad trajo a Mercedes. Susurraba al oído de Martín que su madre se estaba volviendo difícil, que el olor de comida vieja impregnaba la casa y que su presencia alejaba a las amistades modernas. Poco a poco, la nuera fue convenciendo al marido de que Mercedes era un obstáculo para el progreso de la familia y un símbolo de un pasado que debía superarse. La historia de superación de Mercedes fue reescrita por Paola como una narrativa de atraso e ignorancia, desvalorizando cada década de trabajo duro que la anciana enfrentó. El borrado del pasado fue la primera etapa de la deshumanización que culminaría en el aislamiento físico de la protagonista dentro de su propio hogar. La vulnerabilidad actual de Mercedes no es fruto de la pereza, sino del agotamiento de un motor que funcionó a máxima rotación durante casi 70 años sin interrupción. Lleva en el cuerpo las marcas de una época en la que el trabajo manual era la única salida de la pobreza extrema, y su salud refleja ese desgaste. La leve dependencia que presenta hoy es la factura que el tiempo cobró por haber cargado el mundo sobre los hombros para que su hijo pudiera caminar ligero. Sentirse una carga ahora es la mayor ironía de su vida, pues siempre fue la base que sostuvo a todos los demás sin quejarse del peso. Esta historia de fondo es esencial para entender que Mercedes no está perdiendo solo una habitación, sino el reconocimiento de su propia existencia. El silencio de Martín durante los primeros ataques de Paola fue interpretado por la nuera como un permiso tácito para avanzar en su crueldad contra la suegra indefensa. Él prefería mirar hacia otro lado mientras su esposa gritaba a su madre por un jarrón roto o por una mancha en el suelo que Mercedes ya no podía limpiar. Cada vez que Martín callaba, un pedazo del alma de Mercedes se rompía, porque el abandono emocional del hijo dolía mucho más que la maldad de la nuera. Ella se preguntaba en qué había fallado en la crianza de aquel hombre, si el amor excesivo había cegado a Martín ante la justicia y la gratitud básica. La relación familiar, antes basada en el apoyo mutuo, se convirtió en una vía de un solo sentido, donde Mercedes seguía entregando su paz a cambio de desprecio. Los habitantes más antiguos del pueblo aún recuerdan a la Mercedes que vendía comida en la plaza, la mujer que siempre tenía una palabra de consuelo y una sonrisa para todos. Conocen su historia de lucha y el respeto que se ganó a lo largo de los años como mujer de palabra y de trabajo incansable. Ver a esa misma mujer ahora escabulléndose por los rincones del pueblo, con la mirada baja y la ropa gastada, genera un murmullo de tristeza entre los vecinos que observan desde lejos. El contraste entre la Mercedes del pasado, vibrante y esencial para la comunidad, y la Mercedes del presente
adolescente, aislada y humillada, es el motor de la indignación. Esa memoria colectiva será fundamental para el giro que tomará la historia cuando la verdad sobre lo que ocurre dentro de la casa salga a la luz. Mercedes guarda en una caja de metal bajo su vieja cama algunas cartas y documentos que prueban su propiedad y los registros de nacimiento de Martín. Esos papeles son más que burocracia, son las pruebas físicas de que ella pertenece a ese lugar y de que su historia tiene raíces profundas en esa tierra mexicana. Los toca con la yema de los dedos cada noche, buscando reafirmar para sí misma que no es la nada que Paola dice que es. La caja representa la resistencia de una mujer que se niega a ser borrada, manteniendo viva la llama de su identidad en medio del vendaval de odio. El pasado es su única protección contra el vacío que la nuera intenta instalar en su vida, un escudo de papel frente a una armadura de soberbia. Al comprender la magnitud del sacrificio de Mercedes, la injusticia de su situación actual se vuelve insoportable para quien acompaña su trayectoria de vida y dolor. Ella no es solo una anciana en peligro, es el símbolo de una generación de mujeres que lo dio todo para construir un mundo que ahora parece querer descartarlas. La historia de fondo revela las capas de un personaje complejo, cuya bondad fue usada como arma en su contra por quienes deberían haber sido sus guardianes. El conflicto que se desarrolla a partir de aquí adquiere una profundidad trágica, pues no se trata solo de una disputa doméstica, sino de la profanación de toda una vida de honor. Mercedes es el árbol antiguo que Paola quiere derribar, ignorando que son esas raíces las que mantienen firme el suelo bajo sus propios pies. El conflicto deja de ser una tensión silenciosa para convertirse en una guerra declarada en el momento en que Paola decide que la presencia física de Mercedes en la casa principal es estéticamente ofensiva. La nuera, movida por una ambición que no conoce límites éticos, comienza a tratar a su suegra como una intrusa en su propia propiedad, imponiéndole horarios para circular por los ambientes. Paola ya no oculta el asco que siente por las tradiciones de Mercedes, reprendiéndola cada vez que la anciana intenta encender una vela a sus santos o cocinar algo que remita a sus raíces. Cada palabra de Paola es una flecha envenenada, lanzada con la clara intención de desestabilizar lo poco que queda de la confianza de una mujer que ya lo dio todo. La injusticia se materializa en órdenes ásperas y en la descalificación constante de cualquier gesto con el que Mercedes intente ayudar en las tareas domésticas. La crueldad de Paola alcanza un nuevo nivel cuando decide que Mercedes ya no tiene derecho a comer en la mesa con la familia, bajo el pretexto de que la anciana hace ruido al comer. La protagonista es relegada a un rincón oscuro de la cocina, sentada en un banco sin respaldo, donde debe comer las sobras antes de que los demás terminen. Esta separación física es un golpe profundo al corazón de Mercedes, que siempre vio la mesa como el centro de la unión y del respeto sagrado familiar. Ver a su hijo aceptar esa imposición sin pronunciar una sola palabra de protesta duele más que el propio hambre que a veces la aqueja. La mesa, antes lugar de compartir, se convierte en el símbolo de la exclusión social y afectiva que Paola impone con mano de hierro y corazón de piedra. Martín presencia todo con una pasividad que roza la complicidad criminal, escondiéndose tras excusas gastadas sobre estar demasiado cansado para discutir con su esposa. Evita la mirada de su madre, pues el brillo de decepción en sus ojos es un espejo que refleja su propia cobardía y falta de carácter moral. Cuando Mercedes intenta quejarse de las humillaciones, Martín responde con frases cortas e impersonales, pidiéndole que no cause problemas y que intente adaptarse al nuevo estilo de vida de Paola. No percibe o finge no percibir que al callar está entregando a su madre al verdugo a cambio de una paz doméstica falsa y temporal. El silencio del hijo es lo que le da a Paola la certeza de que puede ir cada vez más lejos en su escalada de abusos. Las actitudes injustas de Paola escalan hacia la negligencia deliberada,
donde las necesidades básicas de Mercedes, como medicamentos y ropa limpia, pasan a ser tratadas como gastos innecesarios. La nuera controla cada centavo que entra en la casa, alegando que el dinero de Martín debe invertirse en el futuro de la pareja y no en el atraso de la suegra. Mercedes se ve obligada a usar la misma ropa durante días, sintiendo cómo su propia dignidad se desvanece a medida que su apariencia se vuelve descuidada por falta de apoyo. Intenta lavar su ropa en el lavadero del fondo, pero sus manos ya no tienen la fuerza necesaria para retorcer las telas pesadas, resultando en prendas húmedas y malolientes. Paola utiliza esa situación para humillarla aún más, llamándola sucia delante de cualquier persona que visite la casa de forma inesperada. El aislamiento emocional se refuerza con la prohibición de que Mercedes converse con los vecinos o reciba visitas de las amigas de toda la vida que aún quedan en el pueblo. Paola inventa mentiras, diciendo a quien pregunta que la suegra tiene la salud mental deteriorada y que prefiere el aislamiento total por voluntad propia. Esta táctica de gaslighting hace que Mercedes comience a dudar de su propia percepción de la realidad, sintiéndose cada vez más confundida y desamparada. Se convierte en prisionera en un hogar donde las paredes, antes acogedoras, ahora parecen cerrarse sobre ella con una hostilidad que drena sus energías vitales. La falta de contacto humano externo le arrebata a Mercedes su última red de apoyo, dejándola completamente a merced de las voluntades tiránicas de su perseguidora implacable. La motivación de Paola es puramente materialista y egoísta. Desea la posesión total de la casa y de las tierras, viendo en Mercedes el último obstáculo para el dominio absoluto. Cree que, si logra quebrar el espíritu de la suegra, la anciana acabará cediendo o desapareciendo por sí sola, dejando el camino libre para sus planes ambiciosos. No hay espacio para la empatía en su corazón, pues ve el mundo como una selva donde los fuertes deben aplastar a los débiles para prosperar sin culpa. Mercedes, con su fe y su sencillez, representa todo lo que Paola desprecia y desea eliminar para construir una nueva identidad social en la comunidad. El conflicto es, por lo tanto, un choque entre la gratitud histórica y una ambición desbocada que no respeta ni los lazos de sangre más elementales. Uno de los momentos más tensos ocurre cuando Paola decide cambiar el candado del cuarto que Mercedes ocupó durante más de 40 años, alegando que el espacio será transformado en una oficina. Sin ningún aviso previo, las pertenencias de la anciana son arrojadas en bolsas de basura y llevadas a un cuartucho de depósito en el fondo de la casa, cerca del área de los animales. Mercedes llora al ver sus fotos y recuerdos tratados como desechos, pero sus sollozos son ahogados por la risa sarcástica de Paola, que celebra la limpieza. Este desplazamiento físico simboliza la pérdida definitiva de su estatus como dueña de la casa y su reducción a una condición de servidumbre indeseada. La injusticia es tan flagrante que incluso el aire de la vivienda parece cargar un peso insoportable de opresión y tristeza profunda. La reacción de Mercedes es de un dolor silencioso, pero aún así intenta mantener una postura de resiliencia, aferrándose a su fe como quien se agarra a una boya en mar abierto. Reza en voz baja por los rincones, pidiendo a Dios que toque el corazón de su hijo y que dé luz al alma oscurecida de su nuera cruel. Sin embargo, cada oración parece resonar en un vacío absoluto, mientras la realidad a su alrededor se vuelve más sombría y peligrosa con cada día que pasa. La frustración del público crece al ver que la bondad de la protagonista no es suficiente para frenar el avance de la maldad organizada de Paola. El conflicto está establecido sobre bases de desigualdad extrema, donde una parte detenta todo el poder y la otra solo su propio dolor. Paola comienza a privar a Mercedes incluso de momentos simples de ocio, como sentarse en la terraza para ver el movimiento de la calle o el atardecer mexicano. Alega que la imagen de la anciana allí da un aspecto de decadencia a la fachada de la casa y que las visitas de Martín se sienten incómodas con su
su presencia. Mercedes es empujada al patio trasero, donde el sol es fuerte y no hay protección contra el viento o la lluvia que ocasionalmente castiga la zona rural. Observa a los pájaros con envidia, pues ellos tienen la libertad de volar lejos, mientras ella está atada por hilos invisibles de dependencia y miedo. El sentimiento de injusticia alcanza su punto máximo cuando Mercedes percibe que es tratada con menos cariño que el perro de raza que Paola adquirió recientemente. La tensión entre ambas mujeres es un campo minado donde cualquier gesto puede desencadenar una nueva explosión de violencia verbal por parte de la antagonista. Paola descalifica la historia de Mercedes, diciendo que sus años de trabajo duro no valen nada frente a la modernidad y el progreso que ella pretende traer. Ridiculiza las manos callosas de la suegra, llamándolas garras de campesina, y le prohíbe tocar los muebles nuevos para no contaminarlos con su supuesta suciedad. Mercedes se retrae cada vez más, convirtiéndose en una figura encorvada por el peso de una humillación que parece no tener fin en el horizonte cercano. El público siente la urgencia de que algo ocurra, pues la estructura emocional de la protagonista está a punto de colapsar bajo tanta presión psicológica constante. El conflicto principal está ahora plenamente establecido, una batalla por la dignidad humana contra la codicia y el desprecio absoluto hacia los ancianos y las tradiciones. Paola es el rostro de la villanía contemporánea que descarta el pasado para construir un presente de apariencias vacías sobre el sufrimiento ajeno. Mercedes es el alma herida de un México que olvida sus raíces, luchando por no ser enterrada viva por el olvido y la ingratitud de quienes más amó. A partir de aquí, la convivencia se vuelve insostenible y cada interacción es un paso hacia el precipicio de la deshumanización total que Paola planea ejecutar. El espectador queda completamente involucrado emocionalmente, deseando no solo justicia, sino la restauración de la honra de doña Mercedes frente a tanta villanía descarada. En este ambiente de hostilidad creciente, las pequeñas alegrías de Mercedes, como el aroma del café por la mañana, son transformadas en armas de control por Paola. La nuera a menudo esconde el café molido o el azúcar, solo para ver a la suegra buscar desorientada, sintiendo un placer sádico en su confusión momentánea. Estas microagresiones diarias son como gotas de agua que, con el tiempo, perforan la roca de la resistencia de la anciana, dejándola en un estado de alerta permanente. La ansiedad de Mercedes es visible en sus ojos siempre húmedos y en sus manos que no dejan de jugar con la tela de su viejo delantal. La casa, que debería ser un refugio de paz, se ha convertido en un laboratorio de tortura psicológica donde la víctima es obligada a convivir con su propio verdugo. Paola comienza a involucrar a terceros en sus actitudes, contando mentiras a los proveedores que entregan los víveres en la casa, pintando un cuadro de Mercedes como una mujer agresiva y difícil. Crea una narrativa en la que ella es una santa por soportar a la suegra, invirtiendo los papeles de víctima y agresora ante la opinión pública desprevenida del pueblo. Mercedes siente el peso de las miradas de juicio cuando ocasionalmente logra salir a la calle, sin comprender el motivo de tanto distanciamiento por parte de personas que antes la estimaban. Este aislamiento social planificado es una de las tácticas más crueles de Paola, pues le quita a la anciana la posibilidad de ser escuchada y creída por cualquier alma compasiva. La injusticia se vuelve una niebla densa que ciega a la comunidad ante la tragedia que ocurre a puertas cerradas en esa vivienda rural. La dependencia física de Mercedes, aunque leve, es utilizada como justificación para que Paola controle incluso su higiene personal de forma humillante y degradante. La nuera establece reglas rígidas sobre el uso del baño, muchas veces dejando a la suegra esperando durante horas afuera, alegando que está ocupada con su rutina de belleza. Mercedes sufre en silencio, sintiendo la vergüenza de ya no tener control sobre su propia vida biológica básica frente a una mujer que
que no muestra el menor rastro de piedad. Esta violación de la intimidad es uno de los puntos más bajos del conflicto, mostrando que Paola no desea solo el control material, sino la destrucción total de la autoestima de la suegra. El público es llevado a un estado de profunda indignación, cuestionando cómo alguien puede perder tanto la noción de humanidad y respeto. Martín, por su parte, comienza a irritarse con la presencia silenciosa de la madre, influenciado por las constantes quejas de Paola que resuenan en sus oídos día y noche. Empieza a ver las necesidades de Mercedes no como obligaciones filiales, sino como interrupciones en su búsqueda de una vida de comodidad y estatus social. La transformación de Martín, de hijo amoroso a espectador indiferente, es la traición final que consolida el conflicto como una tragedia familiar de proporciones épicas. Llega a sugerir que Mercedes debería buscar un asilo, ignorando que la casa donde viven le pertenece legalmente y fue construida con su sacrificio. La ingratitud del hijo es el condimento más amargo en esta receta de dolor que Mercedes se ve obligada a tragar todos los días en silencio. El establecimiento del conflicto alcanza su clímax dramático cuando Paola decide retirar la última cama de Mercedes para dar lugar a un nuevo juego de sofás de lujo. A la anciana se le informa que, a partir de esa noche, deberá dormir en un colchón viejo en el suelo de la despensa, entre latas de pintura y herramientas oxidadas. Mercedes mira a su hijo en busca de auxilio, pero él solo desvía la mirada y sube las escaleras, dejándola sola con la furia victoriosa de su nuera. En ese momento, la división entre nosotros y ellos dentro de la casa se vuelve absoluta e irreconciliable, marcando el fin de cualquier pretensión de armonía familiar. La injusticia brilla como una cicatriz abierta en la narrativa, clamando por una intervención que parece imposible dentro de ese contexto de aislamiento y poder. Las discusiones entre Paola y Mercedes, cuando ocurren, son siempre desiguales, pues la anciana no posee la misma agilidad verbal ni la disposición para la crueldad que ostenta la nuera. Paola utiliza términos técnicos y palabras difíciles para confundir a Mercedes, haciéndola sentir ignorante e incapaz de defender sus derechos más básicos y fundamentales. Se burla de la sabiduría ancestral de la suegra, llamando a sus remedios naturales y creencias brujería de gente pobre y atrasada. Este ataque a la cultura y al saber de Mercedes es un intento de deslegitimar su autoridad moral dentro y fuera de esa casa rústica y sufrida. La resistencia de Mercedes se convierte en un acto de resistencia cultural, donde preservar su esencia es la única forma de no ser completamente devorada por el odio de Paola. La sensación de frustración del público se alimenta en cada escena en la que la maldad de Paola parece triunfar sin encontrar obstáculos ni consecuencias inmediatas y visibles. El espectador quiere gritar por Mercedes, confrontar a Martín por su cobardía y ver el imperio de soberbia de Paola derrumbarse ante la verdad de los hechos. La narrativa construye deliberadamente esta presión emocional, preparando el terreno para que la futura inversión de la historia sea sentida como una catarsis necesaria y profundamente liberadora. Nada de lo que ocurre es gratuito. Cada humillación sirve para consolidar la imagen de una protagonista que, pese a todo, mantiene una chispa de dignidad que la villana jamás logrará apagar. El conflicto es la forja donde el carácter de todos los personajes está siendo probado al extremo, revelando quiénes son en realidad. En ciertas noches, Mercedes logra oír a Paola y a Martín reír en el piso superior, mientras ella intenta encontrar una posición cómoda en el suelo frío y duro de la despensa improvisada. El sonido de su alegría contrasta dolorosamente con su sufrimiento solitario, reforzando la idea de que su dolor es el combustible de la felicidad superficial de la pareja. Se pregunta si en algún lugar del corazón de Martín aún vive el niño que ella arrullaba, o si la ambición de Paola lo ha transformado en algo irreconocible.
la esperanza de Mercedes comienza a menguar, siendo reemplazada por una resignación triste que es, quizá, la fase más peligrosa de su travesía emocional hasta ahora. El conflicto ha alcanzado la médula del alma de la protagonista, dejando marcas que difícilmente se borrarán, incluso con una futura resolución favorable. El entorno físico de la casa refleja esta degradación moral, con los espacios de Mercedes volviéndose cada vez más oscuros, húmedos y alejados del centro de la convivencia humana y social. Mientras la sala brilla con muebles nuevos y costosos, el cuartucho de la suegra acumula moho y el abandono de quien ya no es vista como parte de la familia. Esta dicotomía visual es una herramienta poderosa para mostrar cómo la desigualdad puede habitar bajo un mismo techo, alimentada por el egoísmo y la falta de amor. El público observa esta transformación con un nudo en la garganta, percibiendo que el hogar se ha convertido en un mausoleo de esperanzas muertas para doña Mercedes. La batalla ya no es solo por espacio, sino por la supervivencia del propio espíritu de aquella mujer que alguna vez fue la reina de su pequeño imperio rural. Finalmente, Paola comienza a planear el movimiento final de su estrategia de exclusión, la expulsión física definitiva de Mercedes de la casa principal hacia el exterior. Utiliza la excusa de que la anciana está perdiendo los sentidos y que su presencia dentro de la casa representa un peligro de incendio u otros accidentes domésticos graves. Martín, convencido por la retórica manipuladora de su esposa, acepta que quizás sea mejor para todos que la madre permanezca en un lugar más controlado y separado. El conflicto alcanza el punto de no retorno, donde la deshumanización llega a su ápice lógico dentro de la mente distorsionada de los antagonistas principales de esta triste historia. Mercedes percibe que el cerco se está cerrando y que su única opción será enfrentar el destino terrible que se le prepara con tanta frialdad. Este bloque se cierra con la sensación de que la tormenta total está a punto de caer sobre la cabeza de doña Mercedes, sin que tenga a dónde huir ni dónde esconderse. La injusticia está en su punto de ebullición y la empatía del espectador está completamente volcada hacia la fragilidad de esta mujer que representa a tantas otras víctimas de abuso familiar. El conflicto es claro, los bandos están definidos y la tensión es insostenible para cualquier corazón que aún palpite con un mínimo de compasión y sentido de justicia. A partir de aquí, la escalada dramática llevará a la narrativa hacia los momentos de mayor prueba, donde la resistencia humana será puesta a prueba en sus límites más profundos y oscuros. Estamos listos para presenciar el agravamiento de una tragedia que clama por una resolución capaz de devolver la luz a la vida de Mercedes. La tensión en la pequeña casa rural mexicana alcanza un punto de ebullición cuando Paola decide que las reliquias de Mercedes ya no tienen lugar bajo su techo. En una tarde de sol abrasador, la nuera saca la caja de metal de debajo del colchón de la anciana y, con una sonrisa burlona, comienza a quemar las fotografías antiguas en el patio. Mercedes observa, de rodillas sobre la tierra, cómo el rostro de su difunto esposo se transforma en cenizas negras que el viento esparce sobre el lodo del chiquero. Cada crujido de las llamas parece ser el sonido de su propio corazón rompiéndose en pedazos ante la destrucción sistemática de su única identidad restante. El humo acre asciende al cielo, llevándose consigo los recuerdos de toda una vida de trabajo, mientras Paola contempla el fuego con una satisfacción que roza lo enfermizo. El segundo momento de agravamiento ocurre cuando Martín, bajo la presión constante de los gritos de Paola, decide retirar la puerta del cuartucho donde dormía su madre. Alega que la madera necesita reparaciones, pero la verdadera intención es quitar la última barrera de privacidad y seguridad que le quedaba a la anciana. Mercedes ahora duerme expuesta a las miradas
y a las ofensas de quienes pasan por el pasillo, sintiéndose como un animal exhibido en una jaula de humillación constante. El viento frío de la noche entra sin resistencia, castigando los huesos ya cansados de una mujer que no tiene dónde esconderse del desprecio ajeno. La desnudez emocional de no tener siquiera una puerta que cerrar es una carga que la lleva a desear la invisibilidad de la muerte como alivio. La injusticia alcanza un nivel sensorial insoportable cuando Paola prohíbe a Mercedes usar el agua corriente de la casa para asearse, alegando que desperdicia un recurso caro. La anciana se ve obligada a usar agua de un balde que recoge la lluvia, muchas veces turbia y llena de mosquitos, para intentar mantener un mínimo de higiene personal. Se baña en la parte trasera de la casa, temblando de frío y vergüenza, mientras escucha la risa de Paola proveniente del baño lujoso con ducha caliente. Esta privación básica es un acto de deshumanización que busca arrebatarle incluso el instinto de sentirse limpia y digna ante el mundo. El público siente la piel erizarse al imaginar el agua helada tocando el cuerpo frágil de quien debería ser tratada como una reina. Las noches se convierten en un territorio de puro terror psicológico, con Paola golpeando las paredes o arrastrando muebles solo para impedir que Mercedes concilie el sueño reparador. La nuera susurra amenazas a través de las rendijas, diciendo que si la anciana no se va por su propia cuenta, cosas mucho peores empezarán a suceder con su salud y su seguridad. Mercedes, en la oscuridad, se aferra a su rosario de madera, pero sus oraciones son interrumpidas por los gruñidos de los cerdos que parecen cada vez más cercanos. La privación del sueño comienza a afectar la lucidez de la protagonista, dejándola en un estado de confusión mental que Paola utiliza como prueba de su supuesta demencia senil. La escalada de tortura está diseñada para que Mercedes pierda el último hilo de razón que la conecta con la realidad. En un acto de crueldad pública, Paola invita a las vecinas más influyentes a tomar café y obliga a Mercedes a servir la mesa vestida con harapos sucios y descalza. Presenta a la suegra como una pobre desgraciada que perdió la razón y que solo vive allí por su extrema caridad, invirtiendo por completo la verdad histórica de esa casa. Mercedes, con las manos temblorosas, derrama un poco de café sobre el mantel bordado y Paola aprovecha el error para darle una bofetada seca en el rostro delante de todas. El silencio que sigue es sepulcral, interrumpido solo por el sollozo ahogado de una mujer que jamás imaginó ser agredida físicamente dentro de su propio hogar. Las vecinas desvían la mirada, divididas entre el shock de la violencia y el miedo al poder que Paola ejerce ahora. En este punto de la historia, es imposible no preguntarse hasta dónde puede llegar la maldad de alguien que solo busca el poder material sobre los restos de una vida. ¿Has presenciado algo parecido en tu comunidad? ¿O crees que el silencio de quien observa también es una forma de participar en esta terrible injusticia? Comenta tu opinión. El clímax de la escalada ocurre cuando Paola decide que Mercedes ya no tendrá derecho a comida sólida, sirviéndole solo una papilla rala hecha con restos de verduras podridas. Coloca el cuenco de plástico en el suelo, cerca de la entrada del chiquero, y ordena que la anciana coma allí mismo, como si fuera uno de los animales de la granja. Mercedes mira a su hijo, que está sentado a la mesa comiendo un banquete, pero Martín solo sube el volumen de la radio para no escuchar los lamentos de su madre. El olor de la comida en mal estado se mezcla con el hedor de las heces de los cerdos, creando un ambiente de degradación que desafía cualquier límite de resistencia humana. Es el momento en que la protagonista comprende que para esa familia dejó de ser un ser humano hace mucho tiempo. La violencia simbólica de Paola se extiende a los pocos objetos sagrados que Mercedes aún escondía entre su ropa, como una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe. Paola arranca la medalla del cuello de la suegra con tanta fuerza que deja un rastro de sangre en la piel arrugada, alegando que las viejas locas no merecen protección. Arroja la medalla al barro del chiquero y la pisa, hundiendo la imagen
imagen sagrada en la suciedad ante los ojos desorbitados de Mercedes. Este acto de profanación es el golpe final a la esperanza religiosa de la anciana, que se siente abandonada no solo por los hombres, sino por el propio divino. El vacío que se instala en su pecho es más profundo que cualquier abismo, una oscuridad total que consume lo poco que le queda de fuerza vital. Martín, en un raro momento de conciencia, intenta llevar un trozo de pan a su madre durante la madrugada, pero es sorprendido por Paola, que lo humilla verbalmente. Ella cuestiona su virilidad y su lealtad, haciéndole creer que cualquier gesto de cariño hacia su madre es una traición a los planes de prosperidad del matrimonio. Martín retrocede, deja caer el pan en la suciedad y regresa al cuarto, llorando en silencio por su propia cobardía que lo devora por dentro. Mercedes observa todo desde las sombras, comprendiendo que su hijo es ahora solo una marioneta en manos de una mujer que respira odio y ambición desmedida. La soledad de la anciana es absoluta, rodeada por paredes que ella misma construyó y que ahora solo sirven para sofocar sus gritos de desesperación y dolor. La salud de Mercedes comienza a deteriorarse rápidamente bajo el régimen de malos tratos, con fiebres constantes y una tos seca que no la deja descansar durante las noches heladas. Paola prohíbe cualquier tipo de asistencia médica, alegando que la anciana solo está actuando para llamar la atención y generar culpa. Incluso llega a esconder el abrigo de lana de Mercedes, dejándola expuesta a la humedad del sereno que cae sobre el valle mexicano en las madrugadas de invierno. La piel de Mercedes se vuelve pálida y transparente, revelando la red de venas que transportan la poca vida que aún queda en su organismo exhausto. La villana observa el deterioro de la suegra con una frialdad clínica, esperando ansiosamente el momento en que el problema se resuelva por sí solo. Un nuevo momento de tensión surge cuando don Ernesto, el vecino anciano, intenta entregar una cobija a Mercedes por encima de la cerca de madera que divide las propiedades. Paola nota el movimiento y sale de la casa como una fiera, arrebatando la cobija y rompiéndola delante del hombre, amenazándolo con denunciarlo por invasión de propiedad. Don Ernesto retrocede, asustado por la agresividad de la mujer, pero sus ojos se cruzan con los de Mercedes por un breve segundo, transmitiendo una chispa de pesar e impotencia. El aislamiento de Mercedes es ahora total, una barrera invisible de miedo que impide que cualquier ayuda externa penetre en el dominio privado de Paola. La sensación de injusticia fermenta en el aire, volviéndose un peso insoportable para quienes conocen la verdad, pero se sienten paralizados por la fuerza de la villanía. Las órdenes de Paola se vuelven cada vez más absurdas, exigiendo que Mercedes limpie las botas de Martín con la lengua, en un ritual de humillación que desafía la cordura. Mercedes se niega con la poca fuerza que le queda y, como castigo, es dejada atada a un poste en el patio bajo el sol del mediodía durante horas. El calor quema su piel sensible mientras las moscas la rodean, atraídas por el olor del chiquero que impregna ahora sus ropas y su cabello desgreñado. Delira, llamando a su esposo fallecido y pidiéndole que se la lleve de ese mundo que se convirtió en una pesadilla sin fin. El sufrimiento físico es solo el reflejo de la agonía espiritual de ser tratada como nada por quienes deberían amarla. El ambiente sensorial del chiquero se convierte en la morada permanente de Mercedes, donde aprende a compartir el espacio con los animales para buscar algo de calor corporal durante las heladas. El olor a podredumbre y excrementos se vuelve su fragancia cotidiana, borrando los recuerdos del aroma a maíz fresco y flores que un día formaron parte de su vida feliz. Observa a los cerdos con una especie de fraternidad melancólica, sintiendo que ellos, al menos, no la juzgan ni la odian por existir en su vejez.
La deshumanización total está cumpliendo su objetivo, pues Mercedes empieza a perder la voz, emitiendo solo sonidos guturales de dolor cuando Paola se acerca para insultarla. La imagen de una mujer indígena, pilar de una comunidad, reducida a este estado, es una herida abierta en el alma de quien observa. Paola comienza a preparar los documentos para declarar la interdicción judicial de Mercedes, con el objetivo de transferir legalmente todas las propiedades y cuentas bancarias a su nombre. Obliga a la anciana a poner su huella digital en papeles que Mercedes no puede leer, usando la fuerza física para doblar los dedos debilitados sobre la tinta. Martín firma como testigo, con la mano temblorosa y la mirada fija en el suelo, sellando el destino financiero y existencial de su propia madre biológica. El robo legalizado es la cereza del pastel de una estrategia de destrucción que comenzó con palabras y terminó con la expropiación total de una vida. La victoria de Paola parece completa y el sentimiento de impunidad brilla en su mirada arrogante mientras guarda los documentos en un cajón con llave. Las conversaciones en la aldea comienzan a tomar tonos de rebelión, pues el silencio de don Ernesto se rompe por el peso de su conciencia, llevándolo a contar lo que vio a otros vecinos. Sin embargo, el miedo que Paola infunde con sus amenazas legales y sociales mantiene a la mayoría alejada de cualquier acción directa o denuncia inmediata. Mercedes se convierte en una leyenda urbana de dolor, la mujer que vive con los cerdos en la casa grande, una historia que los padres cuentan a sus hijos sobre la ingratitud, pero la indignación sin acción es solo un veneno que corroe a la comunidad por dentro, mientras la protagonista continúa su descenso al infierno doméstico. El clima de tensión colectiva aumenta, preparando el terreno para que una fuerza externa finalmente decida romper el círculo de silencio y cobardía. El punto máximo de la falta de respeto ocurre en un día de lluvia torrencial, cuando Paola cierra todas las entradas de la casa y deja a Mercedes afuera, sin ninguna protección contra la tormenta. La anciana golpea la puerta con las manos ensangrentadas, implorando refugio, pero el sonido de los truenos ahoga sus súplicas desesperadas. Termina refugiándose dentro del propio cercado de los cerdos, abrazada a una cerda vieja para intentar mantener el calor corporal y no sucumbir a la hipotermia. El barro se mezcla con sus lágrimas, creando una máscara de desesperación en el rostro de quien un día fue el orgullo de esa región mexicana. La imagen es de una belleza trágica y visceral, un cuadro de dolor que clama por una justicia que parece haber olvidado el camino hasta esa casa. Al amanecer, la lluvia cesa, pero el espíritu de Mercedes parece haberse apagado junto con las estrellas, dejando solo el cascarón de una mujer que apenas puede mantenerse en pie. Paola abre la puerta de la cocina y le arroja un balde de agua fría para despertarla, riéndose de cómo la anciana se encoge por el susto. Martín observa desde la ventana del piso superior, sintiendo una punzada de remordimiento que rápidamente aplasta con un trago de tequila matutino para adormecer los sentidos. La rutina de abusos se ha vuelto la norma, un engranaje que gira solo, alimentado por el odio de una y la cobardía del otro, sin perspectiva de cambio. La escalada dramática ha alcanzado su límite máximo de tensión, donde cualquier nuevo acto de crueldad puede resultar en la muerte física de la protagonista. La poca comida que le queda a Mercedes es disputada con las ratas que habitan el chiquero, y ya no tiene fuerzas para apartarlas de su cuenco de plástico sucio y agrietado. Paola observa la escena con binoculares desde la terraza, haciendo anotaciones en un cuaderno como si estudiara el comportamiento de un animal de laboratorio. Siente un poder casi divino al decidir quién come, quién duerme y quién sufre bajo su mando absoluto dentro de la propiedad rural. La sociopatía de Paola florece en un ambiente donde no hay leyes ni límites morales que le impidan ejercer su voluntad oscura sobre los indefensos. El espectador permanece en un estado de vigilia emocional, esperando desesperadamente un rayo de luz que rompa esta oscuridad absoluta y opresiva. La ropa de Mercedes,
que un día fue blanca y almidonada, ahora es un conjunto de harapos oscuros que se adhieren a su piel por la humedad y la suciedad acumulada durante semanas. Ha perdido tanto peso que los huesos de su rostro sobresalen, dándole un aspecto cadavérico que asusta incluso a los niños que pasan ocasionalmente cerca de la cerca lateral. Paola usa esta apariencia para reforzar la idea de que Mercedes está poseída por espíritus malignos o que es una bruja, alejando cualquier simpatía que pudiera quedar en las mentes supersticiosas. La estrategia de aislamiento total es casi perfecta, creando un vacío alrededor de la protagonista que le impide ser rescatada por cualquier mano humana y compasiva. El destino de Mercedes parece sellado, una sentencia de muerte lenta escrita por la mano de la nuera y firmada por el silencio del propio hijo. Un momento de delirio. Mercedes comienza a cantar canciones de cuna indígenas que su abuela le enseñó, su voz débil flotando sobre el chiquero como un fantasma de un tiempo perdido. Paola se irrita con el sonido y le arroja piedras, exigiendo silencio absoluto para poder escuchar su música moderna en la radio del salón climatizado. Las canciones de Mercedes son el último vínculo con su herencia cultural, un hilo de seda que la mantiene unida a su humanidad en medio del caos de la deshumanización. Cada piedra que golpea el cuerpo de la anciana es un ataque directo a la historia de su pueblo y a la memoria de sus ancestros que lucharon en esa misma tierra. La resistencia de Mercedes, manifestada en su canto susurrado, es un acto heroico de preservación del yo frente al nada absoluto de Paola. La sensación de injusticia se vuelve claustrofóbica para el público, que ve como cada salida se cierra y cada esperanza es aplastada metódicamente por la bota de Paola. La narrativa no ofrece alivio, solo un mayor descenso en la agonía, convirtiendo al espectador en testigo ocular de un crimen contra la humanidad a plena luz del día. La frustración con Martín alcanza niveles insoportables, pues su inacción es lo que permite que el mal prospere sin resistencia alguna. El público anhela ver la caída de Paola con una sed de justicia que atraviesa la pantalla y toca el núcleo del sentido moral. La escalada dramática ha cumplido su función de llevar la emoción al punto crítico, donde el siguiente paso debe ser un cambio radical de rumbo. Mercedes encuentra un pequeño espejo roto entre la basura y al mirar su reflejo apenas reconoce a la mujer que alguna vez fue respetada por todos. Las arrugas están llenas de tierra, el cabello es un nido de paja y los ojos han perdido el brillo de la vida, reflejando solo el vacío de un alma saqueada. Rompe el espejo en pedazos aún más pequeños, sin querer ver la obra final de la maldad de Paola grabada en su propio rostro. Cansado, el gesto simboliza la aceptación de que su vida anterior ha muerto, pero también una chispa de rabia que comienza a arder en lo más profundo de sus entrañas. El dolor se está transformando en algo distinto, una fuerza silenciosa que espera el momento adecuado para manifestarse contra sus opresores implacables. Paola decide que el siguiente paso es vender la parte de la tierra donde se encuentra el chiquero, alegando que necesita capital para abrir un negocio de estética en la gran ciudad. Eso significaría que Mercedes no tendría ni siquiera ese suelo inmundo donde acostarse, siendo enviada a una institución pública de caridad donde nadie la conoce. La prisa de Paola por deshacerse de cualquier vestigio de la suegra demuestra que, en el fondo, teme que su mentira pueda ser descubierta por alguien influyente. El tiempo corre en contra de Mercedes y su supervivencia depende de un milagro o de una intervención valiente que rompa el ciclo de silencio del pueblo mexicano. La tensión final de este bloque es un grito mudo de auxilio que resuena entre las montañas, buscando un alma que aún tenga el coraje de actuar. La última escena de este bloque muestra a Mercedes acostada en posición fetal en el centro del chiquero, rodeada por una niebla fría que asciende del suelo húmedo al atardecer sombrío. Cierra los ojos y comienza a rezar lo que cree que es su última oración, entregando su espíritu a la tierra que tanto amó y trabajó.
Paola observa desde la terraza, brindando con una copa de vino por el éxito de su empresa de expulsión y dominio total de la propiedad familiar. Martín está al fondo de la sala, en penumbra, sosteniendo el portarretrato con la foto de su madre cuando era joven, pero sin fuerzas para caminar hacia ella. El destino parece haber dado la última palabra, y la injusticia reina suprema sobre los restos físicos y espirituales de la dignidad de doña Mercedes. La sensación de derrota es palpable, y el espectador siente el peso de la impotencia frente a la maldad que parece haber vencido todos los obstáculos morales y éticos de la sociedad. Pero es en el punto más oscuro de la noche cuando la primera luz del amanecer comienza a dibujarse en el horizonte, trayendo consigo la promesa de un giro inesperado. El público está exhausto emocionalmente, pero aferrado a un hilo de esperanza de que Paola no quedará impune tras tanta crueldad deliberada contra una anciana indefensa. La escalada dramática termina aquí, en el abismo de la desesperación, preparando el escenario para que el punto de giro surja como un trueno purificador en medio del caos. Lo que venga a continuación cambiará para siempre el destino de todos los involucrados en esta trama de amor, odio y profunda ingratitud filial. La narrativa deja claro que la maldad de Paola no es solo un desvío de carácter, sino una elección consciente de destruir al otro para edificarse sobre ruinas. Cada párrafo de esta escalada fue un ladrillo en la construcción de una prisión emocional que ahora habita Mercedes, pero que también encarcela a Martín en su propia cobardía. El espectador está listo para ver las cadenas romperse, sin importar el precio que cada uno deba pagar por sus acciones u omisiones. La justicia humana puede ser lenta, pero la justicia narrativa exige una respuesta a la altura del sufrimiento sembrado en cada línea de este guión. La historia de Mercedes no terminó en el chiquero, apenas comenzó a reunir la fuerza necesaria para su renacimiento final y triunfante. Al final de esta secuencia, el sentimiento predominante es una urgencia absoluta de reparación, una necesidad visceral de que la verdad sea gritada desde los tejados del pueblo. Paola cree que ha vencido, pero el exceso de confianza suele ser el primer paso hacia la ruina de los tiranos que se creen por encima de toda ley moral. Mercedes, en su fragilidad extrema, se ha convertido en el centro de una fuerza de resistencia silenciosa que está a punto de encontrar un canal para manifestarse plenamente en el mundo exterior. La escalada cumplió su propósito de llevar la retención al máximo, asegurando que nadie aparte la mirada antes de presenciar el desenlace de esta batalla épica por el honor. El escenario está listo para la entrada de quien traerá la luz al final del túnel de la protagonista y la sombra definitiva a la vida de la villana. El destino de doña Mercedes comienza a cambiar en una tarde gris, cuando Lucía, la joven maestra de la escuela local, decide visitar la propiedad para entregar algunos documentos antiguos de la comunidad. Al no encontrar a nadie en la casa principal, decide caminar por los alrededores, atraída por un débil sonido de lamento que provenía de la parte trasera cerca del corral de los animales. Lo que Lucía ve al asomarse entre las tablas del chiquero le congela la sangre y le hace temblar las manos de puro horror cinematográfico y humano. Allí, arrojada al lodo como un objeto desechable, estaba la mujer que todos en el pueblo conocían como un símbolo de fuerza y dignidad, ahora reducida a una sombra. La maestra comprende que el silencio del pueblo ocultaba un crimen bárbaro y que la pasividad de Martín era la clave de aquella prisión de suciedad. Instintivamente, Lucía saca el celular del bolsillo y, con el corazón acelerado, comienza a grabar discretamente cada detalle de aquella escena degradante y surrealista. Registra el cuenco de comida en mal estado, la manta raída y, sobre todo, la mirada vacía de Mercedes, que apenas parece percibir la presencia de una aliada en aquel infierno.
La grabación es un testimonio visual irrefutable de la crueldad de Paola, capturando la esencia de la deshumanización que las palabras difícilmente logran describir con total fidelidad. Lucía sabe que si confronta a Paola en ese momento, la villana encontrará la manera de ocultar las pruebas, así que se retira en silencio, llevándose consigo la evidencia que lo cambiará todo. El punto de quiebre queda registrado en píxeles de indignación, listos para ser lanzados como una granada de verdad sobre la mentira de la nuera. Mientras Lucía se aleja, se encuentra con don Ernesto, que observaba la escena desde su propia cerca con los ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento acumulado. El vecino, al ver la valentía de la joven maestra, decide que ya no puede cargar más con el peso del silencio y confiesa todo lo que ha presenciado en los últimos meses de horror. Relata los gritos de Paola, las noches de frío intenso y la forma en que Mercedes fue expulsada de su propia cama para dar lugar a un lujo vacío. Las palabras de don Ernesto sirven como el eslabón que faltaba para validar el video de Lucía, transformando una observación aislada en un caso sólido de abuso sistemático. La alianza entre la juventud indignada y la vejez arrepentida crea una fuerza imparable que comenzará a derrumbar el imperio de soberbia de Paola. Lucía no pierde tiempo y esa misma noche utiliza el internet de la escuela para enviar el video a las autoridades regionales y al grupo de noticias de la comunidad rural. En pocos minutos, las imágenes de Mercedes en el chiquero comienzan a circular por los celulares de cada habitante del pueblo, generando una ola de conmoción y rabia inmediata. El video se vuelve viral, cruzando las fronteras de la pequeña localidad y llegando a organizaciones de protección al adulto mayor y a medios de comunicación de la capital mexicana. La frase "no sirves para nada", que Paola gritaba con tanto orgullo, ahora resuena como una condena pública contra ella misma en cada pantalla de celular. La verdad, que estaba enterrada bajo capas de miedo y manipulación, emerge con una fuerza devastadora, imposible de ser ignorada por la justicia. Paola, ajena a lo que ocurre en el mundo digital, continúa con su rutina de humillaciones, sin percatarse de que el suelo bajo sus pies ya ha comenzado a ceder de manera definitiva. Prepara un nuevo contrato para que Martín lo firme, convencida de que la posesión total de la propiedad está a solo unas horas de concretarse legalmente en el registro. El silencio de la casa, que ella interpretaba como una victoria, es en realidad el silencio que precede a una tormenta de proporciones bíblicas que está a punto de desatarse. Martín, por su parte, siente una extraña opresión en el pecho al ver la foto de su madre, sin saber que su nombre también está siendo arrastrado al lodo de la complicidad. La ignorancia de los antagonistas ante el giro narrativo aumenta la expectativa del público por un enfrentamiento que promete ser épico y profundamente reparador. El giro toma forma cuando la policía local y un equipo de asistentes sociales reciben el video y deciden actuar de inmediato. Dada la gravedad de las imágenes expuestas por Lucía, organizan una operación de rescate junto con el líder de la comunidad, que se siente personalmente insultado por la forma en que una de sus ciudadanas más honorables fue tratada. El punto de quiebre queda marcado por esta transición del ámbito privado al público, donde el crimen deja de ser un secreto de familia para convertirse en una cuestión de justicia estatal. La red de mentiras que Paola tejió con tanto cuidado comienza a ser rasgada, hilo por hilo, por la valentía de una maestra que no aceptó el papel de espectadora indiferente. Mercedes, aún tendida en el barro, no sabe que el ejército de la justicia está en camino hacia su hogar. Don Ernesto decide que su contribución no será solo con palabras y comienza a reunir a otros vecinos para que testifiquen a favor de Mercedes cuando lleguen las autoridades. La comunidad, antes paralizada por el miedo, encuentra en el liderazgo de Lucía el combustible necesario para transformar la indignación en acción concreta y organizada de apoyo. Preparan ropa limpia, comida caliente y un lugar digno para que Mercedes se quede, demostrando que la solidaridad aún vive en esas tierras mexicanas a pesar de la maldad de algunos.
Etipu, movimiento popular alrededor de la casa de Paola, crea un cerco moral que impide cualquier intento de huida u ocultamiento de la verdad por parte de la villana. El giro es colectivo, una reparación histórica que involucra la memoria de todos los sacrificios realizados por la protagonista a lo largo de su vida. A la mañana siguiente, el sonido de las sirenas y el clamor de voces indignadas rompen la paz artificial que Paola intentaba mantener dentro de los muros de la propiedad usurpada de Mercedes. La villana corre hacia la ventana creyendo que se trata de algún accidente en la carretera, pero su rostro palidece al ver a la multitud reunida frente a su portón principal. Lucía está al frente, sosteniendo el celular que contiene la prueba irrefutable de la barbarie, mientras la policía exige la apertura inmediata de los portones de entrada. Paola intenta argumentar, intenta usar su voz de autoridad, pero se da cuenta de que las palabras ya no tienen el poder de engañar a quienes han visto el rostro desnudo de la crueldad. El punto de quiebre se completa cuando la autoridad legal entra a la propiedad, guiada por el dedo acusador de la maestra. Martín despierta sobresaltado por la conmoción y al bajar las escaleras se enfrenta a la mirada de desprecio de sus propios vecinos y amigos de la infancia que están en el patio. Comprende que su omisión ha quedado expuesta y que ya no hay lugar para esconderse detrás de la sombra manipuladora de su esposa controladora y ambiciosa. La vergüenza que siente es una herida que se abre de inmediato, revelando la magnitud de su cobardía frente al sufrimiento de la mujer que le dio la vida. Ve a los policías caminar hacia el fondo de la casa, en dirección al chiquero, y siente que el peso del mundo finalmente ha caído sobre sus hombros débiles. El giro narrativo coloca al hijo frente al espejo de su propia conciencia, obligándolo a enfrentar al monstruo en el que permitió convertirse. El momento más simbólico del giro ocurre cuando los oficiales llegan a la entrada del chiquero y encuentran a Mercedes intentando cubrirse con el trapo viejo ante la luz del día y la presencia de extraños. La cámara se detiene en el contraste entre el uniforme limpio de la asistente social y el estado deplorable de la anciana, validando visualmente todo lo que el video de Lucía prometía. Ya no hay forma de que Paola diga que es una invención o locura de la vieja, porque la evidencia está viva, respira y sangra ante los ojos de todos los presentes. El rescate emocional comienza allí, en el momento en que una mano humana y amable toca el hombro de Mercedes y le dice que ya no está sola. La justicia finalmente encontró el camino de regreso a casa y el rumbo de la historia ahora apunta hacia el clímax inevitable. Este punto de quiebre es poderoso porque no surge de un milagro, sino del valor individual que inspira una reacción colectiva contra la opresión familiar y social. Lucía representa la nueva conciencia que no tolera la falta de respeto hacia los mayores, mientras que don Ernesto encarna el rescate del honor perdido por la inercia del pasado. La historia deja de ser un relato de sufrimiento para convertirse en una épica de justicia, donde los antagonistas comienzan a sentir el mismo frío que impusieron a la protagonista. El espectador experimenta un alivio inicial, pero la tensión ahora se traslada al enfrentamiento final, donde la verdad será dicha cara a cara. Mercedes está a punto de salir del barro para recuperar el lugar que le corresponde en la historia de aquella comunidad rural mexicana que ella tanto ayudó a construir. El patio de la casa, otrora un territorio de silencio y miedo, se transforma en el escenario del ajuste de cuentas definitivo ante toda la comunidad. Paola, acorralada entre los oficiales de justicia y la mirada encendida de los vecinos, intenta una última maniobra desesperada de manipulación emocional y negación descarada. Grita que el video es un montaje, que Mercedes eligió dormir allí por demencia y que ella es la verdadera víctima de una suegra ingrata y difícil. Sin embargo, la asistente social, con una frialdad cortante, enciende el proyector portátil que trajo el equipo y exhibe las imágenes brutales en una de las paredes blancas de la sala principal. La voz de Paola, grabada en secreto por
Lucía retumba en el recinto diciendo que la anciana no servía para nada y que debía pudrirse entre los cerdos. El impacto emocional es devastador y el silencio que sigue a la proyección del video solo es roto por los sollozos de indignación de los vecinos que presencian la escena. Martín, enfrentado a la prueba irrefutable de su propia cobardía, se derrumba en el suelo entre lágrimas, intentando en vano tomar la mano de su madre, que lo ignora con una dignidad pétrea. Mercedes, ahora envuelta en una manta limpia y sostenida por Lucía, levanta la mirada por primera vez en meses y encara a Paola sin miedo ni sumisión. La verdad brilla como una cuchilla bajo el sol, cortando las mentiras que la nuera tejió con tanta dedicación durante años de abuso. Es el momento de mayor tensión cuando la máscara de perfección de Paola cae al suelo, revelando al monstruo que habitaba bajo la piel de una mujer moderna. Las autoridades civiles y penales anuncian la detención inmediata de Paola por maltrato, abandono de persona incapaz y privación ilegal de la libertad en condiciones inhumanas y degradantes. Ella entra en un estado de histeria, intenta agredir a Lucía, pero es rápidamente contenida y esposada por los policías ante la mirada de reprobación de toda la comunidad mexicana. El público siente una catarsis profunda al ver que las manos que empujaron a Mercedes al barro ahora quedan atrapadas por el metal frío de la justicia institucional. Cada palabra de arrogancia pronunciada por la villana regresa a ella como un boomerang, destruyendo su reputación y sus planes de ambición material inmediata. La exposición moral es total y la caída de Paola resulta tan cinematográfica como lo fue su ascenso tiránico dentro de aquella residencia rural marcada por el sufrimiento. Martín no escapa a las consecuencias y es informado de que también responderá por omisión de auxilio y que perderá temporalmente el derecho de administrar cualquier bien de la familia. Comprende demasiado tarde que al intentar mantener la paz con una esposa cruel, perdió el respeto de su madre, de sus vecinos y de sí mismo. El clímax alcanza su punto máximo cuando Mercedes, con la voz aún débil pero cargada de una autoridad ancestral, pide que la saquen de esa casa. Ya no quiere el techo que fue escenario de su dolor y prefiere la libertad del amparo comunitario al lujo manchado por la sangre de su dignidad herida. La salida de la protagonista, caminando entre el pasillo humano formado por los vecinos, es un momento de pura honra y reconocimiento público. Don Ernesto se acerca y en un gesto de redención entrega a Mercedes la medalla de Nuestra Señora de Guadalupe, que él mismo rescató del chiquero y limpió con cuidado. Mercedes aprieta la imagen contra el pecho y cierra los ojos en una oración de agradecimiento que parece restaurar el brillo de su alma cansada de tantas batallas. El alivio emocional del espectador es inmenso, porque la justicia no llegó solo a través de papeles, sino a través del calor humano de quienes realmente se importan. La villanía fue expuesta, el silencio fue roto y la víctima finalmente recuperó su voz frente a sus agresores y ante toda su comunidad. El clímax cierra el ciclo del dolor y abre espacio para que la verdad marque las reglas de una nueva vida para doña Mercedes. La fuerza del clímax reside en la reversión total del poder, donde la mujer que era considerada nada se convierte en el centro de la atención y del respeto colectivo y jurídico. Paola, llevada a la patrulla, parece pequeña e insignificante frente a la estatura moral que Mercedes ostenta, incluso en su fragilidad física evidente. El enfrentamiento no necesitó gritos de Mercedes, pues su propia existencia sufrida sirvió como el testimonio más poderoso que un tribunal podría exigir. El público presencia la limpieza espiritual de aquel hogar, que ahora comienza a ser desinfectado del odio por la presencia de la justicia y de la solidaridad humana más básica. La sensación de victoria es compartida por todos los que sufrieron junto a la protagonista en cada párrafo de esta intensa jornada de superación. El momento final del clímax ocurre cuando Lucía entrega a Mercedes el documento que anula todas las firmas
firmas forzadas que Paola había obtenido mediante violencia psicológica extrema. La propiedad vuelve legalmente a manos de su verdadera dueña, garantizando que el sacrificio de toda una vida de trabajo no sea robado por la codicia. Mercedes mira la casa que construyó y por primera vez en el video, una leve sonrisa de paz aparece en sus labios arrugados por el tiempo y el dolor. Sabe que la justicia se hizo y que ya no tiene poder sobre los días de descanso que están por venir. El ciclo de opresión está muerto, enterrado bajo la luz de la verdad que Lucía y la comunidad llevaron al patio. La reacción del pueblo es una celebración contenida, un respeto solemne hacia la mujer que soportó lo insoportable sin perder la esencia de su bondad y de su fe. Martín observa a su madre partir desde lejos, impedido de acercarse por el peso de su propia culpa y por las restricciones legales impuestas por las autoridades presentes. Él es el retrato del hombre que lo tuvo todo y perdió lo más valioso por no haber tenido el valor de ser un verdadero hijo. La justicia moral es tan fuerte como la legal, dejando a los antagonistas en el aislamiento que ellos mismos habían creado para Mercedes en el pasado reciente. El clímax cumple su función al entregar al público la satisfacción de ver al bien triunfar sobre la maldad más abyecta y cruel. Cada detalle sensorial del clímax, desde el sonido de las esposas hasta el calor del abrazo de Lucía, contribuye a una experiencia de máxima retención e involucramiento emocional. El espectador siente que el honor de Mercedes fue lavado, no con el agua helada del balde de Paola, sino con las lágrimas de quienes reconocen el valor humano. La narrativa alcanza su punto más alto de impacto, transformando la indignación en una sensación de deber cumplido y de justicia plenamente realizada ante los ojos del mundo. Nada quedó sin respuesta, y la verdad demostró ser el arma más poderosa contra cualquier forma de tiranía doméstica o social que intente esconderse. Mercedes está libre y el mundo ahora sabe quién es realmente, una guerrera de la vida y de la dignidad. La imagen de Paola detrás de las rejas de la patrulla, mirando con odio a la multitud que la ignora, sirve como el cierre perfecto de su trayectoria de maldad. Ya no tiene súbditos ni esclavos, solo el vacío de su propia alma amarga y ambiciosa que la conducirá al juicio final. Mientras tanto, Mercedes es ayudada a subir a una ambulancia que la llevará a recibir atención médica, pero se asegura de despedirse de los vecinos con un gesto de agradecimiento. El contraste entre los destinos de los personajes es la prueba de que las acciones siempre cosechan sus frutos, sean de luz o de sombras densas. El clímax es el ápice de la justicia, una explosión de verdad que despeja el camino hacia un desenlace de paz y renovación emocional. Por último, la lección que deja este momento crítico es que la maldad puede habitar en la oscuridad por un tiempo, pero la luz de la valentía siempre encuentra una rendija. Lucía, la maestra, mira hacia el horizonte con la sensación de haber cumplido su papel como ciudadana y como ser humano dotado de empatía y sentido de justicia social. Mercedes, aún exhausta, siente que la tierra bajo sus pies vuelve a reconocerla como su legítima y amada hija de sangre y sudor. El clímax resuelve el conflicto externo de manera magistral, preparando el terreno para que la resolución moral brinde el cierre necesario al corazón del público. La historia de Doña Mercedes deja de ser una tragedia para convertirse en un himno de resistencia y victoria sobre la ingratitud y el odio. La luz de la mañana siguiente en el pueblo mexicano parece cargar una pureza que hacía mucho no se veía, reflejando la nueva etapa en la vida de Doña Mercedes. Tras semanas de cuidados médicos en una clínica comunitaria, donde recibió no solo medicamentos, sino también el cariño y el respeto que le fueron arrebatados, finalmente recupera el brillo en los ojos y la fuerza en las manos. La protagonista vive ahora en una pequeña y acogedora casa de reposo mantenida por la parroquia local, rodeada de flores y de personas que valoran cada una de sus historias de vida. Su dignidad ha sido restaurada por completo
mundo y ya no necesita esconderse en los rincones ni temer el sonido de pasos autoritarios acercándose a su refugio. Mercedes ha vuelto a ser la matriarca respetada, cuyo consejo buscan los más jóvenes y cuya presencia ilumina cualquier espacio con una sabiduría ancestral y resiliente. La justicia legal siguió su curso implacable y Paola fue condenada a una severa pena de prisión, donde ahora enfrenta la realidad del aislamiento que ella misma impuso a su suegra. Sin lujos, sin muebles caros y sin el poder de humillar a nadie, la villana se convirtió en apenas un número en una celda fría, cosechando los frutos amargos de su ambición desmedida. La comunidad la borró de su memoria social, quedando solo la lección de que la crueldad contra los más vulnerables nunca termina en una victoria duradera ni honorable. Paola ahora conoce el verdadero significado de no servir para nada ante la ley y la moral humana, viviendo en un silencio que la obliga a enfrentarse al vacío de su propia alma. La consecuencia de sus actos es una carga que llevará durante mucho tiempo, lejos del sol que intentó apagar en la vida ajena. Martín, aunque no fue encarcelado, carga con una condena mucho más pesada: el desprecio silencioso de su madre y la vergüenza pública que le impide caminar con la cabeza en alto por el pueblo. Perdió el derecho a vivir en la casa principal, que ahora es administrada por un consejo comunitario para garantizar que los ingresos de las tierras se utilicen en el bienestar de Mercedes y de otros ancianos desamparados. El hijo omiso trabaja ahora como jornalero en las tierras que un día fueron el orgullo de su familia, sintiendo en la piel el peso del trabajo duro que nunca supo valorar en el pasado. Cada gota de sudor que cae al suelo es un recordatorio de su cobardía, y el vacío de la casa deshabitada es el eco constante de su traición filial absoluta. Es el ejemplo vivo de que la omisión tiene un precio tan alto como la maldad directa. La casa principal, donde ocurrió tanto sufrimiento, fue transformada en un centro cultural y de apoyo al adulto mayor, recibiendo el nombre de Casa Mercedes, en una ceremonia emotiva y llena de flores. Lucía continúa acompañando el camino de la protagonista, visitándola a diario y registrando ahora momentos de alegría, sonrisas y el intercambio de saberes entre generaciones de la pequeña comunidad rural. El video del rescate se convirtió en un hito en la región, sirviendo de advertencia para que otras familias nunca permitan que el abuso se esconda bajo el techo de la tradición o del silencio. La reparación no fue solo material, sino también espiritual, limpiando la tierra de una mancha de ingratitud que amenazaba con corromper los valores más sagrados de aquella gente sencilla y trabajadora. Mercedes ve su vida transformarse en un legado de valentía que inspirará a muchas otras mujeres a no callar frente a la opresión. Don Ernesto también encontró paz en sus últimos días, sintiendo que finalmente honró la memoria de su amigo fallecido al ayudar a rescatar a Mercedes del abismo del chiquero. Él y Mercedes se sientan muchas veces en la plaza del pueblo, observando el movimiento y conversando sobre los viejos tiempos, ahora sin la sombra del miedo sobre sus cabezas canosas. La amistad entre ambos es un símbolo de que nunca es tarde para hacer lo correcto y de que el arrepentimiento, cuando va acompañado de acción, puede sanar las heridas más profundas del alma. El pueblo mexicano recuperó su honor colectivo, demostrando que la unión de personas de buena voluntad es capaz de derribar cualquier tiranía doméstica, por más protegida que parezca. El desenlace entrega al espectador la sensación de que el mundo ha vuelto a su eje moral justo. Mercedes recuperó sus pequeños tesoros, como la caja de metal y la fotografía de su esposo, que ahora ocupan un lugar destacado en su nueva morada luminosa y segura. No guarda rencor, pero mantiene una distancia saludable con Martín, entendiendo que perdonar no significa olvidar la necesidad de límites y de respeto.
respeto propio. Su rutina ahora está hecha de pequeñas alegrías, como el aroma del café recién colado y el sonido de los niños jugando en el jardín de la casa de reposo comunitaria. La anciana que dormía entre los cerdos ahora descansa entre sábanas limpias, protegida por el amor de una comunidad que aprendió a reconocer su verdadera grandeza humana e histórica. El cierre moral de la historia es completo, dejando un rastro de esperanza y la lección de que la dignidad humana es inalienable y eterna. La narrativa se cierra con una imagen poderosa de doña Mercedes caminando entre las plantaciones de Ngave al atardecer, con el sol dorado reflejándose en sus cabellos plateados y en su rostro sereno. Se detiene, mira al horizonte y respira profundamente el aire puro de la libertad, sabiendo que su historia de sacrificio fue finalmente honrada por la verdad y la justicia divina. La música suave del pueblo flota en el aire, celebrando la vida de una mujer que fue al infierno y regresó con la fuerza de quien conoce su propio valor ante el mundo. El espectador siente un alivio profundo, una catarsis que calma el corazón tras tantos momentos de tensión e indignación vividos a lo largo de esta intensa jornada. Mercedes es el retrato de la victoria de la luz sobre las tinieblas, de la gratitud sobre el odio y del amor sobre la codicia. Las lecciones aprendidas en esta historia trascienden las fronteras de México, tocando el corazón de todos los que entienden que el cuidado de los ancianos es la base de cualquier sociedad civilizada y verdaderamente humana. La trayectoria de Mercedes sirve como espejo de nuestras propias relaciones familiares, invitándonos a reflexionar sobre cómo tratamos a quienes nos dieron la vida y las oportunidades que hoy tenemos. El desenlace no deja cabos sueltos, resolviendo el destino de cada personaje de acuerdo con lo que sembró a lo largo de la trama de abusos y redenciones. La justicia fue hecha, la dignidad fue rescatada y la paz finalmente se instaló donde antes solo había dolor y desesperación cruel. Esta es la historia de una superación que comenzó en el barro y terminó bajo las estrellas de la honra restaurada. La última escena muestra el rosario de madera de Mercedes brillando bajo la luz de una vela en su nueva mesa de noche, simbolizando que la fe nunca la abandonó en los momentos más oscuros. Ella cierra los ojos y se duerme en paz, sabiendo que mañana será un día de respeto y de cariño, sin las sombras de Paola ni la cobardía de Martín. La casa Mercedes brilla a lo lejos como un faro de justicia, recordando a todos que el amor y el valor de una maestra pudieron cambiar el destino de una vida entera. El ciclo de sufrimiento fue roto, y lo que queda ahora es solo el legado de una mujer que nunca dejó de ser humana, incluso cuando intentaron convertirla en nada. El desenlace es el abrazo final que el público necesitaba para despedirse de esta narrativa con el alma limpia y satisfecha. Al mirar la trayectoria de doña Mercedes, comprendemos que la verdadera riqueza no está en las escrituras de una casa, sino en el respeto que conquistamos a través de nuestras acciones y de nuestra integridad. Paola perdió todo lo que buscaba y Martín perdió lo que nunca supo que tenía, mientras que Mercedes recuperó lo que siempre fue suyo por derecho, su honra. La historia concluye con una nota de esperanza, animando a cada espectador a ser una Lucía en su propio entorno, luchando contra las injusticias que ocurren a nuestro alrededor. La paz que Mercedes siente ahora es la recompensa de quien supo esperar la justicia, sin perder la esencia de su bondad original y pura. El desenlace es el punto final necesario de una obra que celebró la fuerza de la vida sobre la muerte del espíritu. Este viaje llega a su fin con la certeza de que la justicia puede tardar, pero no falla cuando encuentra corazones dispuestos a luchar por ella con valentía y determinación absolutas.
Mercedes vive ahora sus años dorados, rodeada de un mar de gratitud, transformando su dolor pasado en un testimonio vivo de resiliencia y de fe, inquebrantable en el ser humano. El público puede finalmente respirar aliviado, llevando consigo la imagen de una mujer que venció la ingratitud y recuperó su lugar en el mundo con la ayuda de quienes aman la verdad. Que la historia de Doña Mercedes sea un recordatorio eterno de que cada anciano lleva en sí una biblioteca de vida que merece ser protegida y celebrada con todo nuestro amor. La paz reina finalmente en el pueblo y el nombre de Mercedes será recordado para siempre como sinónimo de honra y victoria. Ante esta historia de superación y justicia, ¿cuál es tu opinión sobre la actitud de la comunidad y el destino de los personajes? ¿Crees que se hizo justicia? Deja en los comentarios lo que sentiste con el desenlace de Doña Mercedes.